vamos a tener al dodecaedro y al icosaedro, pero nosotros en esta materia solamente trabajamos con los más fáciles. Icosaedro. No, pero no los más fáciles, sino los más pequeños, ¿no? Los que tienen menos caras, que son el tetraedro y el hexaedro, que se conoce también como el cubo. Bien, en caso del cubo, tiene 8 veces, vamos a sacar la cuenta. No parece el cubo, ¿verdad? Ya, que en esa posición que lo dibujé, no le vamos a poder ver su sección principal con comodidad. Vamos a dibujarlo orientado así. Bien, yo creo que así sí se le puede ver mejor. Si no está, no es el mejor cubo que he hecho en mi vida, ¿no? Pero bueno. Bien. En un cubo vamos a tener 8 veces 6 caras, que son por supuesto cuadrados. Y 4, 12 aristas. Y llamamos a estos vértices A, B, B, D. Aquí pondríamos a E, F, G y H. La sección principal del cubo, como ya estaba ocupado eso, la voy a hacer aquí. Pero regular, creo que ya lo dije, la sección principal es una cosa muy importante. Por eso se llama sección principal. En el caso del cubo, esa sección, véngase por aquí. Esa sección la produce un plano que contiene a 2 aristas paralelas opuestas. ¿De acuerdo? Contiene a 2 aristas paralelas opuestas. De tal manera que el corte o sección principal que produce ese plano aquí corresponde a una figura rectangular. ¿Sí? Claro, un sólido se puede cortar, se puede seccionar de infinitas maneras, pero solamente de una manera es que sale la sección principal, que es un corte, o sea, por definición, la sección principal del sólido es un corte donde están todos los elementos. Por ejemplo, en el caso del tetraedro, la sección principal tiene los 3 elementos fundamentales del tetraedro: arista, altura de cara y altura de sólido. En el caso del cubo tiene las tres cuestiones fundamentales, que son arista, las que están por los lados, ¿sabes? Tiene 2 aristas ese rectángulo. Estas líneas amarillas son diagonales de cara, no altura de cara, porque los cuadrados tienen altura, ¿verdad? Los cuadrados tienen diagonal. Entonces sería diagonal de cara, y en medio de ella hay una, o 2, déjenme ver si las logro dibujar. Las diagonales de este rectángulo se llaman diagonales principales del cubo o diagonales del cubo. ¿Perdón? Que están, por supuesto, en el plano amarillo, de manera que para dibujar esa sección convenientemente tendríamos 2 aristas, 2 diagonales de cara y 2 diagonales principales. ¿De una arista por aquí, una diagonal de cara por acá, una diagonal principal por acá y una diagonal principal por acá, y donde se encuentran tenemos el centro de gravedad del objeto.
Arista sería entonces A, DC sería diagonal de cara, y DC sería diagonal principal. Las principales son las que atraviesan el sólido. Sí, imagínense este salón. Bueno, no se lo imaginen, aquí está. Tienen que imaginarlo. Si esto fuera un cubo, es decir, si las paredes laterales fueran del mismo tamaño que las paredes del frente y de atrás, sería la esquina inferior de allá a la esquina superior. Esa sería una diagonal del cubo. Diferente a una diagonal de cara que podría ser de allá a allá. O del bueno, es diferente la diagonal de una cara que la diagonal principal del cubo. Bien, estos sólidos pues tienen una importancia en ingeniería porque la mayoría de los metales que son cuerpos cristalinos se distribuyen sus átomos en las moléculas se distribuyen de forma, por ejemplo, el acero se distribuye de forma cúbica, el aluminio de forma prisma, creo que el bronce, el cobre se distribuye como un tetraedro, o sea que las moléculas tienen la forma del poliedro regular. Eso es importante, por ejemplo, porque si una vez llega a trabajar con metalurgia, conocer cómo se comportan o qué son por lo menos las diagonales principales, las diagonales de cara. Bien, ahora, yo como les dije, ¿no? Este dibujo lo hice de una forma caprichosa, ¿verdad? Pero eso no es así. Si ustedes aplican el teorema de Pitágoras, ustedes pueden saber cuánto vale la diagonal de cara en función de la arista. Es muy fácil. Una cara de un cubo es un cuadrado. A. Y esto sería una diagonal de cara. O sea, no hay que ser, ¿verdad?, un genio para poder poner en función de A la diagonal de cara. Si no lo saben hacer, se lo digo. La diagonal de cara al cuadrado sería 2 veces la arista al cuadrado. Es decir, que la diagonal de cara sería raíz de 2A. Eso significa que si yo aumento la arista, pues me tiene que aumentar la diagonal de la cara. Y viceversa. Y si nos vamos a este triángulo de aquí, yo digo que diagonal principal al cuadrado es diagonal de cara al cuadrado más arista al cuadrado. Pero diagonal de cara ya yo dije que era raíz de 2A. De donde me sale que es diagonal principal al cuadrado es 2A cuadrado más A cuadrado, o sea, que la diagonal principal al cuadrado es 3A cuadrado, de donde obtengo que la diagonal principal es raíz de 3A. O sea que si yo aumento la diagonal de cara, pues me aumenta la arista y me aumenta la diagonal principal, todo el mundo aumenta, o sea, porque si solamente una de estas cosas aumentara y las demás se quedaran iguales, el cubo dejaría de ser cubo. Bueno, se convertiría en un prisma o un paralelepípedo, otra cosa, pero ya no se divide. Entonces, esta regularidad, esto se llama regularidad. Esta regularidad se expresa también en el dibujo, y nosotros lo podemos hacer gráficamente. Y lo mismo en el tetraedro, yo no hice el cálculo, pero se puede hacer, es un poquito más complicado, pero se puede hacer igual. No es tan difícil. Entonces, me llevamos primero, antes de entrarle al diédrico, porque ¿qué? No, porque hay como dos partes. Los ejercicios de sólido tienen dos partes. La parte que tiene que ver con el sólido y la que tiene que ver con el diédrico, que es, el sólido como lo dibujo en el diédrico. Pero hay una parte del problema que está en el espacio que tiene que ver con la sección principal, etcétera, con el tamaño del sólido, y hay otra que tiene que ver con la representación, que es un poquito todo lo que hemos hecho. Entonces, primero vamos a entrarle a, por ejemplo, dos problemas fundamentales aquí.